Bendito sea Dios que nos ayuda, que nos enseña su buena voluntad de una y de otra manera, nos va guiando, nos va llevando a su palabra, a su misericordia. Vamos a leer juntos en el libro de Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14. Es un capítulo que nos enseña de una manera muy hermosa a sobrellevarnos unos a otros en nuestras distintas opiniones. Habla sobre que unos comen carne, otros no comen, y viene hablando acerca de eso. Pero no vamos a hablar acerca de lo que es la conciencia, sino más bien vamos a hablar acerca del reino de los cielos. Pero en este texto, en este contexto, el apóstol Pablo, hablando acerca de la conciencia, nos hace conscientes de una verdad acerca del reino de los cielos, que es de donde vamos a tomar la base para el estudio el día de hoy. En Romanos capítulo 14, versículo 17 y 18, dice la Escritura: porque el reino de Dios no es ni bebida, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Lo vuelvo a leer y oramos pidiéndole a Dios que nos enseñe la justicia, la paz y el gozo del reino de los cielos. Porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Cerremos sus ojos y pidámosle a Dios que sus verdades entren en nuestro corazón para que permanezcamos en ellas. Eterno Jesús, cuando viniste a la tierra trajiste tu reino contigo y estamos muy agradecidos porque nos has invitado a vivir en él. Señor, tenemos que reconocer que poco sabemos acerca de tu reino, de las características de tu reino. Y en muchas ocasiones el ignorar estas verdades nos conduce a vivir apocados, a vivir maltrechos muchas veces en la fe, porque no sabemos lo que nos has concedido. Pero hoy te ruego, amado Rey, que en tu misericordia y en tu gracia abras nuestros ojos para ver tu reino, para mirar tu justicia, tu paz y el gozo en el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No nos va a dar tiempo de ver las tres características del reino de Dios descritas aquí, porque cada una de ellas, la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo, merecen su debido tiempo para que las podamos entender de manera amplia, porque si no las entendemos, nos vamos a quedar como quien está a punto de ver algo y no alcanza a mirarlo en su plenitud. Y yo creo que vale mucho la pena dedicarle el tiempo que sea necesario para que podamos ampliamente ver la justicia de Dios, su paz y el gozo en el Espíritu Santo. Por eso es importante que nos concentremos el día de hoy en lo que es la justicia del reino de los cielos, en lo que tiene que ver con Dios y su justicia, distinguiéndose de la justicia del hombre, pero acercándose a nosotros de tal manera que podamos vivir en su misericordia y en sus verdades. La justicia como palabra es un concepto un tanto abstracto, pero surge de una vida moral. Cuando una persona recibe un daño, lo primero en que piensa es que hagan justicia y que la justicia
le dé a esa persona que me causó un daño lo que es correcto. ¿Para qué? Para que no me vuelva a causar daño. El principio de justicia del ser humano es distinto al de Dios. Y ahorita lo vamos a poder entender de una manera tal que nos vamos a quedar así con los ojos abiertos, porque es diferente. La justicia del hombre exige castigo sobre las malas acciones que nos cometen, no sobre las que nosotros cometemos, sino habitualmente es sobre las que recibimos, exigimos que se actúe con justicia. No obstante, cuando esta justicia del ser humano nos demanda a nosotros, porque fuimos nosotros los que actuamos mal, solemos ser muy condescendientes con nosotros mismos. Nos perdonamos muy fácilmente ante la justicia del hombre, diciendo, pues mira, el funcionario tal también es bien corrupto, fulanito de tal hace malas cosas, y tenemos esta tendencia a que la justicia la acomodamos a lo que nos convenga, ¿sí? A lo que nos acomode, a lo que nos guste. Sin embargo, la justicia de Dios es muy diferente, porque la justicia de Dios tiene que ver con quién es Dios. La Biblia nos enseña que Dios es justo y por lo tanto, Él no va a tener por inocente a ningún culpable, a nadie que sea culpable. Entonces, cuando nosotros pensamos en justicia humana, decimos que paguen el que me dañó, pero que a mí no me toquen cuando yo hago. Eso es el pensamiento y la idea de justicia el día de hoy. Es más, ¿a poco no? Cuando nos llega a suceder algo como consecuencia de nuestras acciones, ¿qué es lo primero que surge como queja? No es justo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no si fulano de tal se porta más mal que yo? Es decir, genera una queja cuando la justicia viene hacia acá. Cuando la justicia es hacia otro lado, no hay problema. Pero cuando la justicia se acerca a nosotros, generalmente nos quejamos y decimos, es que es injusto que me traten así. Porque pensamos en ese momento en quienes hacen cosas más graves. Es que yo no soy el narcotraficante, es que yo no hago esto, es que yo no hago aquello. Por lo tanto, la deformación que hay en nuestras mentes de justicia nos hace incapaces de entender lo que vamos a ver más adelante, que es la justicia de Dios. Si nos atrevemos el día de hoy a despojarnos de nuestros conceptos de justicia y asumir la justicia que proviene de Dios, quizás encontremos una seguridad en Dios incomparable. Dios es justo en todos los sentidos, en todos los sentidos. Él no se equivoca en sus percepciones y cuando decide hacer algo, no se equivoca. Él es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Conoce las motivaciones de nuestro corazón de tal manera que actúa en función de lo que ve que va a suceder, ¿sí? Y por esa razón, nosotros no somos justos, pero Él sí. Por esa razón nuestra justicia se queda enana, pero muy enana en comparación con su justicia. Porque nosotros no podemos ver hacia adelante, pero Él sí. Nosotros no podemos saber qué va a pasar, pero Él sí. La justicia del ser humano mide únicamente las acciones que nos son gravosas, no las que nosotros generamos, sino las que nos son gravosas. Y luego queremos pedirle a Dios que se baje en su justicia a tratar de hacernos justicia como nosotros pensamos que debe ser. Es que ¿por qué Dios permite tanta maldad? Eso es querer bajar la justicia de Dios a nuestro nivel, porque no nos conviene, porque tenemos un concepto torcido y retorcido de lo que es justo. Y pretender que Dios se va a hacer a nuestro concepto de justicia es absolutamente falso,
es engañarnos a nosotros mismos. Si Dios tuviera el concepto de nosotros de justicia, no habría raza humana. No habría nadie que escapara de lo que es justo, de ser recíprocos con lo que nosotros hemos hecho delante de los ojos de Dios. Si Dios eliminara o quisiera eliminar la maldad del mundo, nos lleva también nos eliminaría. Por eso nuestra percepción de justicia es pequeñita, muy pequeñita, en relación a la justicia que proviene del reino de los cielos. Cuando Jesús vino a la tierra, está actuando con justicia. Está siendo justo en su reino. El reino de los cielos se está acercando a los hombres porque los hombres no se pueden acercar al reino de Dios, porque nuestra justicia es para lo que nos conviene únicamente. No vemos nada más. Somos muy limitados en cuanto a lo que vemos. Y la realidad, amados, es que Dios ya sentenció en su justicia a la humanidad, a todos los seres humanos. Así como en el tiempo de Moisés, Dios sentencia a toda aquella generación, hoy en día existe una sentencia emitida por Dios que es totalmente justa para con todos nosotros. Fíjense lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la sentencia de cualquier mala acción, la muerte. La sentencia emitida por Dios es que ninguno escaparía, ninguno. Todos los seres humanos hemos pecado, ¿cierto? Así que la sentencia sobre el pecado es la muerte. Dios es justo y con ello todos los seres humanos estamos bajo esta sentencia de muerte, porque todos hemos pecado. ¿O hay alguien que no haya pecado nunca? No. Entonces, la justicia dada por Dios para el ser humano es muy sencilla. Hiciste, vas a morir. Pecaste, hiciste lo malo, viene contigo esta sentencia, la muerte. A ver, ¿quién dice, ay, así no me gusta? Ay, siempre hay quienes dicen, no, así no. Pero la realidad es que la paga del pecado, de cada pecado, es la muerte. ¿Sí? Así Dios corta de raíz cualquier posibilidad de ambigüedad, de justicia a modo, de justicia a manera, qué me gusta, qué no me gusta, qué le conviene al rico. Lo mismo es la sentencia para el rico que para el pobre. El dinero no tiene nada que ver. La paga del pecado para el rico, el multimillonario, es la muerte, lo mismo que para la persona que no tiene casi o no tiene dinero, que vive en la pobreza. La paga del pecado es la misma. No hace diferencia la justicia de Dios entre quienes tienen más dinero y menos dinero, entre quienes se ven mejor vestidos o mal vestidos, entre quienes hacen muchas maldades y los que hacen menos maldades. La paga del pecado es la muerte, independientemente de la cantidad de pecados que uno cometa en contraste con otros. La paga del pecado es la muerte. Es justo Dios. Ay, pero así ya no nos gusta tanto. Por eso necesitamos entender que nuestra posición delante de Dios, de la justicia del reino de los cielos, es de muerte. Y esto es tremendo. Sin embargo, Dios en su misericordia trajo la salvación para que la justicia, que es justa, tenga una salida justa. ¿Sí? Continúa diciendo Romanos capítulo 3, versículo 23.
Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta sentencia generó, o nuestras acciones generaron una reacción de Dios, de parte de Dios, destitución de su gloria. Y amado, esto es doctrina básica, apúntele si quiere, porque es doctrina básica. La destitución de la gloria de Dios es la consecuencia de nuestros pecados, de nuestras acciones. La destitución de la gloria de Dios es una consecuencia de la mala vida que hemos llevado. No nacemos destituidos de la gloria de Dios, nos lo ganamos a pulso. Somos fabricantes de todas nuestras malas decisiones y acciones. Somos los autores y los que consuman toda la maldad que hay en nuestras vidas. No podemos echar culpas, ni debemos echar culpas. Somos enteramente responsables. Y la consecuencia justa es la destitución de la gloria de Dios. Un ser humano no puede disfrutar de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay una destitución en el momento en que somos conscientes de que estamos ofendiendo y a pesar de ello lo hacemos. Somos conscientes de que hacemos algo mal y lo hacemos, somos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el ser humano es incapaz de disfrutar las glorias que Dios trae a la vida de la humanidad, las bendiciones que vienen acompañando a Dios y su buena voluntad. Es imposible para un pecador que pueda acceder a ellas. Ha sido destituido de la gloria de Dios. Entonces, existen dos sentencias absolutas sobre el pecado. La muerte, que quiere decir ir al infierno, ¿sí? Porque la muerte física tiene que ver con el pecado de Adán, pero la muerte, que es llamada la segunda muerte en el lago de fuego, esa es consecuencia de esta sentencia. La paga del pecado es la muerte. Pero además de ello, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible es el estado del ser humano que no se arrepiente! Vive sentenciado hacia adelante en la eternidad y vive sentenciado desde hoy a estar destituido de la gloria de Dios. Es tremendo, pero es una realidad. Y por eso la gente vive entenebrecido en sus corazones. Por eso la gente no piensa en Dios como amable, porque piensa en función del estado de su corazón actual. Y está destituido, no ve la gloria de Dios, no ve con gratitud a Cristo, no lo quiere seguir. ¿Por qué? Porque no le ve gloria a ello, porque está muerto en sus delitos y pecados. No le ve gloria a seguir a Cristo. No puede creer porque no quiere esa gloria. Prefiere la gloria que el mundo le da. Prefiere la gloria del aplauso. No ve la gloria que hay en la cruz del Calvario. Pero hay mucha gloria en la misericordia de Dios. Amados, estas sentencias son categóricas, pero pueden cambiar. Porque Dios envió a el Salvador de nuestra vida para cambiar estas sentencias. Pero estas sentencias tuvieron su precio. Jesús en la cruz pronunció unas palabras que jamás en la vida había pronunciado.
Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue destituido de la gloria de Dios, porque estaba llevando sobre él la carga de todos nuestros pecados. Y murió destituido de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Las sentencias absolutas por una vida llena de maldad cayeron sobre Jesús. Por lo tanto, la justicia de Dios es categórica, pero la propia justicia de Dios da la salvación, provee de la salvación. Porque imagínate qué terrible para una persona que crece en un ambiente de una familia disfuncional, destructiva, que desde pequeño lo único que conoce es maldad, que desde pequeño lo acostumbraron todo el tiempo a que las malas palabras, las malas decisiones son normales. ¿Es justo que no tenga oportunidad de encontrarse o de decidir acerca del Salvador? No. ¿Es justa su sentencia de muerte y de destitución? Sí. Pero al mismo tiempo, en esta gracia divina, Dios provee de una salida a esos estados de sentencia, a vivir la gloria de Dios desde ahora de manera distinta. Y esto es maravilloso, es hermoso. Por eso necesitamos un Salvador, porque la paga del pecado es muerte respecto a la eternidad, pero además la destitución de la gloria de Dios. Y Jesús trae la gloria de Dios a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado porque nosotros estamos destituidos, porque nosotros no podíamos. Existe por ahí una imagen, una referencia de un puente tendido por Dios hacia la humanidad y de la humanidad hacia Dios. La realidad es que no, el puente es completo del reino de los cielos hacia la tierra. El ser humano no tiene capacidad porque ya estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos luz, vivimos en tinieblas y solamente por la buena voluntad de Dios es que vemos, es que tenemos algo de luz, es que podemos avanzar en su reino, por su misericordia, amados. Romanos capítulo 3, ahí mismo, unos textos hacia arriba, dice la Escritura, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, porque la paga del pecado, dice la ley, es muerte, y estamos destituidos de la gloria de Dios, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque no hay justo ni aun uno. Ya que por las obras de la ley, las acciones que se vivían o que la ley exigía, ningún ser humano será justificado delante de él. Hoy en día, ninguna persona, por muy bien que se porte, puede ser bueno delante de los ojos de Dios. No puede ser justificado, aunque sea muy bien portado, aunque tenga una vida moral muy recta, muy estable. No es por eso que Dios lo justifica. Lo justifica si esa persona deposita su confianza en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. ¿Sí? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley ¿qué hace? Te dice estás mal, vives alejado de Dios. Eso es lo que te dice la ley. La paga del pecado es la muerte, es ley, es una sentencia legal. Estamos destituidos de la gloria de Dios, es una sentencia legal que afecta nuestra vida diaria, ¿sí? Porque a lo mejor la paga del pecado es muerte, la vemos hacia adelante en el futuro, pero la destitución de la gloria de Dios nos afecta en el presente a todos los seres humanos y nos genera un ambiente bien complicado,
porque todos los seres humanos vamos creciendo ignorando y sin conciencia de la gloria de Dios. Y es bien terrible. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. ¿La ley es justa? Sí, y el mandamiento santo, justo y bueno, no hay duda. Pero además de eso, y con sus sentencias, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es y quién es esta justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia del reino de los cielos? Jesús, despojándose voluntariamente de su trono, de su gloria, para venir hacia los hombres, crecer como los hombres, enseñarnos a ser hijos de Dios, ir a la cruz, ser despojado de la gloria de Dios, morir despojado de la gloria de Dios y resucitar al tercer día para la gloria de Dios. La salvación provino ¿de dónde? Porque nosotros no podíamos. Porque este mundo está despojado de la gloria de Dios. No lo ve, no lo entiende, no lo alcanza a entender. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La fe no genera ningún tipo de diferencias. La fe no tiene acepción de personas, no hace acepción de personas. Cualquier persona puede creer, cualquiera, porque todos estamos en las mismas penumbras. Cuando Dios alumbra la vida de una persona, tiene la posibilidad de creer. Tiene la posibilidad de creer. Porque empieza a contrastarnos Dios. Comienza a mostrarnos su gracia, su misericordia, su buena voluntad. Y lo comenzamos a ver hasta en la sopa. O sea, en todos lados comenzamos a ver que Dios está queriéndonos ayudar, que Dios está queriéndonos hablar. Dios se acerca, Jesús se acercó, Él es la luz. Cualquier persona que comienza a tener una lectura de la palabra de Dios va a recibir luz. A lo mejor de la manera más básica y sencilla, pero va a recibir luz. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Creer en Él nos hace partícipes de la justicia del reino de Dios. Por eso, solamente alguien que está justificado puede entender que este mundo sí es comida y bebida, pero en el reino de los cielos las cosas no son así. En este mundo, el que reina es el estómago, es la comida, es la bebida, es la comodidad, es el hedonismo, las comodidades, los placeres. En este mundo, Satanás reina por medio del placer carnal. Sí. En el reino de los cielos no hay ni comida ni bebida. El reino de los cielos se recibe por medio de Cristo, de la fe en Cristo Jesús. Y lo primero que vemos es, Dios es justo. La primera conclusión a la que llegamos cuando empezamos realmente a vivir en Dios es, Dios es justo. La paga del pecado es muerte y somos excluidos, somos depuestos de la gloria de Dios. ¿Sí? Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso se necesitaba la justicia que trae Cristo, la del reino de los cielos. Porque no había otra manera, no había otra forma. Nadie de aquí podía saltar para allá. Nadie de aquí podía voltear y decir, yo llego. Nadie. Todos estamos en el mismo garlito.
destituidos, sentenciados a muerte, todos. Por eso se manifestó la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso mirar hacia el monte del Calvario es maravilloso, es una oportunidad inigualable de comenzar y ver de aquí en adelante la gloria de Dios. Entrar en un ambiente distinto, en una vida completamente diferente. No es lo mismo la religión que vivir mirando la gloria de Dios, mirando al Cordero que fue inmolado. Siendo justificados, versículo 24, siendo justificados, ¿cómo? ¿A cambio de qué? ¿Qué podía ofrecer un destituido de la gloria de Dios a Dios para entrar en su reino? Nada. ¿Qué podía ofrecerle a Dios un sentenciado a muerte eterna? Nada. ¿Necesita algo Dios de un sentenciado? No, no necesita nada. ¿Qué motiva a Dios? Que es amoroso y justo. Y ha decidido darle a este mundo la oportunidad de mirar al Calvario. Eso es misericordia quiero y no sacrificio. Eso es una obra justa. Porque ahora, desde nuestras tinieblas, desde nuestra incapacidad, desde estar destituidos de la gloria de Dios, de estar sentenciados, tenemos una salida. Tenemos una salida por medio de la fe en Cristo Jesús. Y la fe aparece no por arte de magia, no es algo que Dios te dice, ahí te va. No, la fe inicia cuando Dios se acerca. ¿Sabes qué es la buena noticia? Que Dios ya se ha acercado y el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya hizo Dios lo necesario. Ya lo hizo. No es que lo vaya a hacer, es que ya lo hizo. No nos está tirando una moneda o un don así de manera mágica. No, es que ya lo hizo, ya se acercó. En Cristo ya está hecho. Ya vino, ya predicó, ya fue crucificado, ya fue sentenciado por mí, ya resucitó. Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Qué me queda? Solo mirarlo. Solo mirarlo. Solo mirarlo. Y ya. La fe no es un acto arbitrario, ya está dada. Solo mira a la cruz. Ya fue otorgada. En Cristo Jesús, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y la buena noticia es que el autor y consumador de la fe fue puesto en un monte alto para que todos lo vieran. ¿Hay exclusividad en ello? No lo hay. No hay diferencia, sea judío, sea griego, sea menos malo, sea más malo, por cuanto todos estamos bajo la misma sentencia, lo necesitamos igual. Dios es muy compasivo con nosotros. Su justicia se acercó en el reino de los cielos. Se acercó, porque todos estábamos sentenciados. Continúa diciendo la Escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No la gracia ganada, no, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Lo vuelvo a leer. Jesús fue y es puesto como propiciación, es decir, para entrar en nuestro lugar, para que el sentenciado fuera Él y no tú, para que la ira justa de Dios cayera sobre Él, para librarte de la sentencia eterna de la muerte y meterte en la nueva vida en Cristo. Por eso
Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario volver a nacer para poder ver el reino de Dios. Dios se acerca, Cristo se acerca a brindarte su oportunidad de vida. ¿Es una decisión personal? Definitivamente. ¿Hay quienes lo rechazan? Sí. Porque no todos los que alcanzan a pensar en Él deciden seguirlo a Él. Pero ya se acercó. Ya no habrá, porque de hecho no lo hay, amados, ninguna persona que no tenga la posibilidad de conocer a Dios. No la hay, amado. No existe. Ni una sola alma, aunque viva allá en las Amazonas, dejará por medio de la gracia de Dios de tener la oportunidad de pensar en un Dios que salva. Aunque no tenga el más mínimo grado de teología o de doctrina bíblica, allá lo va a alcanzar la naturaleza de Dios, la creación de Dios, para brindarle la oportunidad de dejar de ser politeísta, ¿no? De pensar que son muchas cosas Dios. Hasta allá lo va a alcanzar. Dios es bueno en todos los sentidos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. La justicia de Dios viene cuando le creemos. Nos declara justos cuando le creemos. Nos santifica cuando le creemos. Cuando decidimos caminar a su lado. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gózate, hermano. Han quedado atrás los pecados pasados y las consecuencias están pagadas. ¿Qué más necesitamos? Por eso viene paz y gozo en el Espíritu. Por supuesto que sí. Porque cuando entendemos la justicia que no teníamos, pero que nos fue obsequiada, entonces hay mucho gozo y muchos motivos para decir, bendito el Dios que nos dio la salvación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué? Por medio de la fe en su sangre. Porque solo por medio de un sacrificio, de una sangre derramada o de la sangre derramada de un inocente, el culpable podía cambiar. Su sangre fue derramada a nuestro favor y es autora de un pacto muy distinto al que los judíos conocen, muy distinto. Continúa diciendo la Escritura, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el justo y el que justifica, al que es, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es justo y es el que justifica a quienes, al de la fe en Cristo Jesús. Es maravilloso lo que Dios vino a hacer. No sé si a ustedes les esté pasando, pero yo siento de verdad una gran gratitud en mi corazón. De decir, Señor, lo que has hecho no tiene igual. Esta justicia nada tiene que ver con la justicia pequeñita de los hombres, que lo único que parece es de buscar venganza, ¿no? No, esta sí es justicia, porque existe una sentencia, pero el mismo Dios de los cielos bajó, se hizo carne y pagó nuestra sentencia. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? No puedes decir que no te ama, ¿verdad?
porque estamos aquí. Y eso es justo lo que Él quería, que estuviéramos aquí. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Quién puede decir ser algo? ¿Quién puede decir saber algo? No somos nada, ni sabemos nada. Él es bueno y Él es justo en todo momento. ¿Dónde puede quedar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, porque seamos buenos, porque nos vamos a portar bien. No. Porque Dios sabía que iba a portarme bien. No. Por medio del sacrificio de Cristo. Esa es la única obra que vale y nos mete en el reino de los cielos. La única obra valiosa es la que Jesús hizo. Ninguna otra. Aunque después de ello podamos servirle, nada vale más que la obra de Cristo. Nada más que la obra de Jesús. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe ahora es una ley. Es el único requisito para poder entrar en el reino de los cielos. El único, la fe. Y hemos venido hablando acerca de la fe. Así que tenemos la posibilidad de entrar, amados, y de disfrutar aquello que Cristo ha ganado para cada uno de nosotros. Vamos a usar un ejemplo muy clásico. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesús está en el sermón de la montaña y dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. No había otra manera de que Jesús pueda ser el Cordero que quita el pecado del mundo si no fuera alguien que cumple a cabalidad lo que dice la ley. Jesús es quien cumple la ley. Nosotros no podíamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ni conociendo los 10 mandamientos, ni viviendo como judío, nada de eso vale. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué sí vino a cambiar las cosas? Que Jesús sí vino a vivir la ley completa, la ley y los profetas, completito. No vino a abrogar nada, no vino a decir, esto no, vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Los 613 mandamientos, esos los vino a cumplir Jesús, porque nosotros no íbamos a poder de ninguna manera. ¿Por qué en su carta a los Efesios Pablo les dice a los gentiles que no tienen conocimiento de las leyes de Moisés, santos y fieles? Así empieza su carta, en la carta de los Efesios, y varias cartas así, a los santos, a los escogidos, a los fieles, así varias veces empiezan los apóstoles sus cartas. ¿Por qué? Porque no depende de sus obras. Ya son declarados santos, ya son declarados fieles, ya son declarados limpios, ¿por medio de qué? De la ley de la fe, de Cristo en la cruz. Por eso dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Y muchos se agarran de aquí para decir, ¿ya ves cómo hay que guardar el Sabbat? ¿A la usanza judía? Perdón, no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que Jesús vino no para abrogar la ley, sino para hacerla cumplir, para cumplirla. No iba a haber una manera en que Él fuera el Cordero que quite el pecado del mundo si no hubiera cumplido esto, pero lo cumplió. No vine para abrogar la ley, sino para cumplir. De cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Claro, porque imagínense que hubiera quitado la ley. Entonces ya no estaríamos destituidos de la gloria de Dios. No, sí. Seguimos destituidos de la gloria de Dios porque nuestras acciones no son buenas. Es decir, de ninguna manera la ley iba a ser quitada. De ninguna manera, porque la sentencia es firme. La paga del pecado es muerte.
y somos destituidos de la gloria de Dios. Estén firme. No iba a ser abrogada. No. Y vamos a entrar por medio de la fe, que es distinto. Es un camino diferente. Continúa diciendo la Biblia, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, se refiere a los mandamientos que va a enseñar, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿A qué mandamiento se refiere? A los que está enseñando en todo el sermón de la montaña. En todo el sermón, porque él vino a cumplir lo que estaba atrás, pero enseñar lo que se debe hacer hacia adelante. ¿Cuál es la forma de vida de un cristiano hacia adelante? Sí. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero ¿cómo le hacemos si estamos destituidos de la gloria de Dios? Si las cosas de Dios no nos interesaban, ¿de qué otra manera podría hacerse? Tener una justicia mayor de aquellos que se esfuerzan y que van cada sábado a la sinagoga y oran y ayunan 2 veces por semana y levantan sus oraciones y demudan su rostro, ¿no? Para hacer notar que están ayunando y dan limosna. ¿Podíamos ser mejores que los fariseos? Ellos son el top de la vida moral que existía en aquel entonces. Entonces Jesús dice, si ese top de la vida moral que te tenía no fuere mayor la de ustedes, no entran en el reino de los cielos. ¿Cómo le hago? Porque de inicio los fariseos desde pequeñitos ya están creciendo con una vida moral. Yo no. Yo crecí en la ignorancia total. Por eso la justicia de Dios tenía que venir de él. Por eso la justicia a la que aquí se refiere no es respecto a obras como la de los fariseos. La justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Y venía del cielo. ¿Sí me doy a entender, amados? La justicia a la que se refiere aquí Jesús, que tiene que ser mayor que la de los escribas y de los fariseos, no es porque tengamos más acciones a favor que los fariseos, sino porque tenemos a Cristo y entramos por medio de la fe en la vida de Cristo. Esa justicia está por encima de los fariseos y los escribas, la que fue a la cruz y quitó de en medio la sentencia de la paga del pecado es muerte y la destitución de la gloria de Dios. Esa es la justicia superior. Es decir, si decimos, no, mira cómo viven estos amigos, bueno, la justicia que es de Dios está por encima. Y esa es a la que aspiramos. No a la de los fariseos y los escribas, sino a la justicia que es por medio de la fe. Por supuesto que un cambio viene acompañado de la justicia que es por medio de la fe. Y es un cambio muy notorio, pero es por medio de la justicia de Dios, no es por medio de nuestras acciones. Los fariseos y los escribas buscaban portarse bien para llegar a agradar a Dios. Dios ya nos ayudó y nos puso a salvo para servirle y agradarle a Él. No lo merecíamos, amados. Terminamos con Lucas capítulo 18, por favor. Lucas capítulo 18. Versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, que creían que eran buenas personas, y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Esta parábola está dirigida ¿a quiénes? A los que se creen buenos, a los que piensan tener la razón, a los que consideran que saben suficiente, a todos aquellos que dicen yo ya estoy del otro lado y tú todavía no, y menosprecian a los demás. Dijo esta parábola: 2 hombres
subieron al templo a orar. Los dos hombres van a hacer la misma actividad espiritual, orar. Los dos. Así que los dos quieren acercarse a Dios. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Uno desde pequeño lo enseñaron a portarse bien, el fariseo. Y al otro, las circunstancias y la conveniencia lo llevaron a ser funcionario de Roma para cobrar impuestos. Es decir, de lo peor. Pero ambos están acudiendo al mismo Dios por el mismo medio, la oración. ¿A dónde van? Al templo, a orar. Es decir, tanto el que desde pequeñito creció portándose relativamente bien en comparación a los otros o a la vista de la sociedad, como aquella persona que desde pequeñito no era bien portado, los dos van a buscar a Dios al mismo lugar, por el mismo medio, la oración. Continúa diciendo la Escritura. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Sí oraba, pero no a Dios. Oraba consigo mismo. O sea, el medio de gracia lo usaba para darse sus baños de pureza. Ay, te doy gracias, Señor. Sí, tú eres Señor, pero yo no soy como tal. Yo no soy como fulano de tal. Yo no soy así, yo no soy asado. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Te doy gracias, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Yo sí me distingo. Yo sí soy diferente. Yo sí busco hacer las cosas bien. Yo sí estudio la Biblia. Yo tengo la razón. Yo ya hasta tengo un título de teología. Yo soy bueno para la alabanza. Yo soy bueno, te doy gracias porque yo no soy como los otros. Tengo dones, tengo talentos, tengo habilidades. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Uno llega con todos sus conceptos de sí mismo, sus opiniones acerca de qué tan cercano es a Dios. Llega dando por sentado que Dios lo escucha. ¿Por qué? Porque ayuna 2 veces a la semana, da diezmos de todo lo que gana, ya da por sentado que llega bien delante de Dios. Él no se siente pecador, él no se siente destituido de la gloria de Dios, él no se siente con un destino eterno de muerte, él no se siente así. Él llega a ser agradecido porque no es como los otros. Y esto llama mucho la atención, porque a veces el ser humano, cuando se involucra en las cosas de Dios, corre el riesgo de sentir orgullo espiritual, de sentirse más que los demás, ¿sí? De opinar de los demás, en lugar de mirarse, como dice aquí la Escritura. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Es decir, nos encontramos con una persona que, puesto en pie, miraba a Dios, feliz, ¿no? Estoy bien. Mientras que el otro ni siquiera alzaba la mirada, pero estaba ahí, atreviéndose a ser sincero, reconociendo su necesidad. Te doy gracias, por un lado, y el otro ni siquiera miraba al cielo y decía, soy pecador. Diciendo, sino que golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Ahora, si nos ponemos a un lado de las escaleras del templo,
Vamos a ver subir al fariseo dignamente, bien vestido, lleno de seguridad, va a hablar con Dios. Y del otro lado viene subiendo también un publicano. Qué mal. ¿A qué viene? Se la vive cobrando impuestos. Es decir, desde fuera, para los ojos de unos, el fariseo es digno de estar subiendo, mientras que el publicano no es digno de estar subiendo. Continúa diciendo la Biblia. Os digo que se refiere al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Es decir, que el publicano descendió justificado a su casa, perdonado, antes que el otro. ¿Te puedes imaginar desde afuera, viendo las escalinatas, cómo iba bajando el publicano feliz? Fue perdonado. Fue perdonado. ¿Las demás personas podemos decir que fue perdonado? Seguramente no, de haber dicho, no hombre, juicios le van a venir encima por atreverse a subir al templo de Dios, ¿no? Ninguno se hubiera imaginado que aquel que bajó primero, ya bajó justificado por Dios. Ninguno. Porque finalmente es el malo de la película. Es el malo, el publicano, aquel que cobra impuestos. Pero ese fue el que bajó ya de justificado. Le preocupó al publicano que los demás dijeran, sí, pues sí, me lo imaginaba, ni ha de haber tenido palabras para orar, ¿qué le iba a decir a Dios? Bajó justificado. Mientras que el otro tenía que despojarse de toda su propia justicia antes de poder ser perdonado. Porque ni siquiera iba a pedir perdón. El otro sí. Amados, que esto nos enseñe que la justicia de Dios es distinta a la perspectiva del mundo. La justicia de Dios busca y quiere tener misericordia. Busca el perdón de los pecados. Busca el nuevo nacimiento. Eso es justo. Esa es justicia de Dios. Busca ser nuevas criaturas. Busca que las personas caminen en rectitud, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Busca verdaderos adoradores. La justicia de Dios genera cambios verdaderos de adentro hacia afuera. La de los hombres no. La justicia de Dios permanece para siempre. Sí. Y a eso te llamó. Bienaventurada, bienaventurado, a eso te llamó. A que desciendas perdonado antes que el otro. A que digas, yo no tengo nada que ofrecerte, Señor. Aquí estoy. Sin nada bueno, destituido de la gloria de Dios, sin entender tu gloria, sin entender tus caminos, aquí estoy. No tengo nada que ofrecerte. Sálvame. Sálvame, Señor. Y cuando miras a la cruz, entiendes completamente que ya todo está pagado. Porque Jesús murió como debería morir cualquiera sentenciado a la muerte. Pero no solo eso, sino que también fue destituido de la gloria de Dios. ¿Y sabes quién fue investido de la gloria de Dios? Tú. Tú recibiste aquello que se despojó Cristo. Jesús sintió la ausencia del Padre, que tú y yo habíamos experimentado cuánto tiempo. Ahora podemos decir que tenemos un Padre, gracias a lo que Él hizo en la cruz. Ahora podemos decir qué significa ser hijo, gracias a que Él dejó de ser hijo en esos momentos en la cruz. Creo que hay mucho que la justicia de Dios ha hecho a nuestro favor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Les invito a que cerremos nuestros ojos y disfrutemos de la justicia de Dios en Cristo Jesús.
para restituirte a ti. Eso es justicia de Dios. Esa es la justicia del reino de los cielos. La justicia que no proviene de nada de nosotros, sino de Él. Viste mi vida vacía, mi alma perdida. Viste mi vida vacía, mi alma perdida. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte? Gracias. Lo que hiciste por mí. Tú viniste a mí, me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste de ti. Viste mi vida vacía, mi alma perdida. Viste mi vida vacía, mi alma perdida. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí, me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste, todo lo llenaste de ti, solo de ti, Jesús. Tú viniste a mí, me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste, todo lo llenaste de ti.
te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Gracias, Jesús. Gracias, amado Rey. Eres hermoso, eres digno de toda gloria, Señor. Nadie podía haber formado y creado una salvación tan perfecta como la tuya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte, mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte, mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia, quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Haré mi refugio junto a tu presencia, quiero deleitarme solo en ti. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo,
mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío, mi Dios. Gracias, amado Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Se dice que el tesoro está en el corazón. Mi corazón es preso de tu amor. Puedes dejar tu amor aquí, donde ladrones hurtan, o llevarlo donde hay seguridad. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón para vivir. Bendito seas, Jesús. Gracias, Padre. Se dice que el tesoro está en el corazón. Mi corazón es preso de tu amor. Puedes dejar tu amor aquí, donde ladrones hurtan, o llevarlo donde hay seguridad. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir, hasta morir. Tú serás mi razón hasta morir, mi Jesús.